Bienvenidos, trabajadores de la luz. Definir el ser con palabras es complicado. Realmente no sé si se han creado las palabras que pudieran definir al ser. Sí, vamos a intentar expresar el ser. Ser, evidentemente, es un verbo, pero además es un sujeto. Esto que parece contradictorio es realmente así. El ser, si pudiéramos hacer una comparativa, aunque de primeras puede parecer absurda, puede que nos ayude a comprender mejor. Imaginaros un ordenador, una computadora personal. Sí, es un PC, pero dentro tiene una serie de componentes que son los que permiten que tú puedas entender que eso es un ordenador. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro del ordenador hay una placa base. Sin esa placa base, cuando miramos el ordenador, no sería un ordenador, sería la caja de un ordenador. Entonces, para que esa caja se convierta en un ordenador, es imprescindible una serie de elementos que lo componen. Hay una placa base y en esa placa base hay una memoria RAM, que será la que permite la velocidad de transmisión de datos. Hay un procesador, que es el que se encarga de procesar los datos. Hay una tarjeta gráfica, que nos va a permitir visionar imágenes en la pantalla del ordenador. Hay una salida para la pantalla. Hay una salida para un ratón. Hay una tarjeta de sonido, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de ordenador, pues hay muchos más componentes, hay muchos más elementos. Con esto quiero decir que el ser es una reunión de elementos que conforman ese ser. El ser humano, además de tener un cuerpo físico, de tener un aparato que le permite estar en una dimensión concreta, en un espacio concreto, en una forma concreta, pues tiene otras partes. Tiene un cuerpo físico, también tiene un cuerpo mental, podríamos llamarlo así. También tiene un cuerpo emocional, podríamos llamarlo así. Hay muchos cuerpos dentro del cuerpo del ser humano. Vamos a decir que el cuerpo del ser humano podría ser lo que entendemos como la placa base de un ordenador, pero luego nosotros también tenemos una tarjeta gráfica. Yo también tengo una serie de elementos que me permiten el visionado de imágenes en mis sentidos. Yo tengo unos sentidos, el sentido del tacto, del olfato, del gusto, de la vista. Bueno, y también tengo un sentido especial que algunas veces hemos hablado, que es el sentido común. El sentido común es una especie de brújula que determina la veracidad de la sensación que me produce cada sentido físico. Por ejemplo, si yo toco una superficie que es de plástico imitando metal, hoy en día hay muchos plásticos que imitan al metal, lo vemos sobre todo en los smartphones, ¿no? En las partes traseras de los smartphones hay muchos plásticos que parecen cristal y otros que parecen metal. Pero cuando los tocas, pues tu sentido común te dice, pues esta textura sí que parece cristal, pero no tiene el frío del cristal, o no tiene el frío del metal. Es el sentido común. Es una especie de brújula e indicador que te dice si lo que tú estás tocando con tus sentidos es coherente o no. Tiene veracidad o puede parecer falso. Este sentido común no solamente sirve para los sentidos físicos, no. También sirve para el sentido intelectual, para el sentido emocional, para muchos otros sentidos. El ser es complejo. Yo no me atrevería a definir las partes que componen el ser, porque estoy convencida totalmente de que las desconozco por completo. Yo entiendo mi ser personal, mi ser humano, el avatar que se mueve por este planeta. Y entiendo que hay un ser esencial, vamos a decir un ser espiritual, que está conectado a mi ser personal y también se mueve por aquí conmigo. Pero entiendo que ese ser esencial tiene unas partes al mismo tiempo, se divide en una serie de partes que son mucho más complejas que el ser humano, que ya es decir, porque el ser humano, el cuerpo del ser humano, aparentemente simple, que puedes definirlo como cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Tengo 2 manos, tengo 2 piernas y 2 pies, y tengo un tronco y tengo un culo, y tengo una cabeza y una cara y una boca, pero hay mucho más, evidentemente. El ser humano, el cuerpo del ser humano, es altamente complejo. No se ha construido nada que se le parezca ni siquiera remotamente, y formando parte de ese ser está ese ser esencial, que a su vez tiene unas partes. Una de ellas podría ser el espíritu, podría ser el alma, otra podría ser el innato, que se ocupa de la memoria de diferentes vidas y organizar esos datos y mantenerlos activos.
Por eso digo que definir el ser con palabras es muy complicado. Es como pretender definir a Dios con palabras, definir el amor, la manifestación del amor con palabras, pues es una tarea prácticamente imposible, al menos para mí, para mi intelecto y para mi mente. Lo que yo soy capaz de comprender, ¿no? No sé si puede ser que dentro de 300 años un chavalito de 12 años pueda definir el amor. No lo sé así, pero yo ahora mismo soy incapaz completamente de definir el ser. Entonces, para poder entender esto de forma más sencilla, pues definiremos el ser como esa aglomeración de cosas que componen una entidad. Eso sería la expresión del ser. Didácticamente hablando, claro, como digo, pues el ser es tan profundo y tan complejo que no se puede expresar con las palabras todo lo que es un ser, ¿no? Nosotros siempre hablamos del ser esencial y el ser personal, y en esos dos que decimos, pues implica a uno de ellos el ser humano. Pero claro, el ser humano es lo que digo, ¿no? ¿Cuántos millones de neuronas trabajan en el cerebro? ¿Cómo es su interrelación? ¿Cómo funcionan entre ellas? ¿Cómo se asocian? ¿Cuántos grupos hay? ¿Comprendéis lo que digo, no? Si te pones a pensar, a profundizar en la complejidad del ser humano, del cuerpo del ser humano, no te digo nada si vas al ADN. ¿Qué dices, joder? El ADN, ¿eso qué es? Pues eso que está en la sangre, que compone tu identidad, ¿no? Pero ¿qué es el ADN? Una serie de hélices, de elementos que se van cruzando. Bueno, con deciros que teóricamente hablando, según los científicos, pues el 0,3% de nuestro ADN se ocupa de toda la fisiología del cuerpo humano. Todo el sistema nervioso, el pensamiento, los sueños, la capacidad de creer, la capacidad de hablar, de escuchar, de comprender, de que crezcan mis uñas, que me crezca el pelo, o sea, todo eso, todo lo que implica el cuerpo humano está, vamos a decir, organizado por un 0,3% de nuestra cadena de ADN. Con esto quiero decir que, imaginaros que el resto del ADN, ¿de qué se ocupa? Podríamos preguntarnos eso. ¿Se ocupa de nuestro ser esencial? ¿Está en conexión con nuestro espíritu? ¿Con nuestra alma? ¿Con estar en conexión con Dios? No sabemos, pero está claro que el ser es complejo, muy grande. Abarca cosas que ni siquiera imaginamos y que desconocemos por completo ahora mismo. Nosotros tenemos que ser conscientes cuando pensamos en el ser que a nosotros se nos ha ofrecido una versión de andar por casa en zapatillas. A nosotros nos han dicho pues que nosotros somos poco más que un culo, ¿no? Un señor, una señora, un ser humano que camina, que anda por ahí, que puede pensar, que puede hacer cosas. Pero si miras la Tierra, este planeta donde vivimos, los seres humanos, con estos cuerpos, y observas a lo largo de la historia las cosas que se han hecho, pues te das cuenta de que el ser humano tiene su historia. No es cualquier cosa. El ser humano ha construido el Taj Mahal, la Torre Eiffel, la Torre de Pizza, ha construido el Golden Gate, y ha construido satélites, y ha construido naves espaciales, y ha construido submarinos atómicos y radiotelescopios, cosas súper complejas. Y no te digo nada en otros ámbitos, porque no solo hablo de la construcción. El ser humano ha compuesto música que te puedes caer para atrás, de todos los tipos. A los que os gusta la música, pues imaginaros la música que ha sido creada, la música que se ha compuesto a lo largo de la historia. ¿Cuántas notas? 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Con esas 7 notas se ha compuesto pues desde sinfonías hasta sonetos, hasta blues, jazz, swing, rock and roll, hip hop, techno. O sea, comprendéis lo que digo, ¿no? Esto es el ser humano. ¿Cuántos poemas se han escrito? ¿Cuántos cuadros se han pintado con 7 colores? El ser humano es infinito. El ser humano está educado en la mente de la caja, en una mente que está cerrada a unos conceptos que impiden que tú abras la mente a nuevos conceptos. Ese es el factor 1 del sometimiento. Para someter a una persona, el primer paso es que no sueñe. Ese es el paso 0, ¿no? Que cuando sueñe crea que los sueños no son reales. Ese es el paso 1.
Los niños tienen un poder de ser que ya quisiéramos los adultos. Cuando el niño va avanzando en la edad, va siendo sometido a la cultura que le rodea, y esa cultura le va haciendo creer cosas, y sobre todo le va haciendo dudar cosas. Entonces ahí vamos a decir que se detiene el ser. El ser no se puede someter, pero hay una parte del ser, nuestro ser personal, que es el que dispone realmente del libre albedrío, pues que a ese ser sí se le puede someter a través de la inducción, se le puede inducir a crear cosas, se le puede invitar a creer cosas, al ser humano se le puede seducir, y él a través de su propia libertad, de su propio libre albedrío, puede aceptar cosas y estar de acuerdo con esas cosas que se le ofrecen. Fijaros en lo que decimos. Esto es interesante porque al ser humano no se le puede someter. En el pasado han intentado someternos a base de palos y aún así nunca han sometido al ser humano, nadie. El ser humano solo se puede someter de una manera y es a sí mismo. Si él se somete a sí mismo, por eso la educación social, porque es la única manera de que existe de someter a una persona que él crea estar sometido, y tú para eso tienes que seducirle, contarle unas películas bien contadas y bien bonitas para que crean que son verdad. En el pasado esta educación social se inició, hay que considerarlo, porque es un factor que determina considerablemente y de forma contundente nuestro comportamiento. Y es el nivel de cultura que había, lo poco que sabíamos en el pasado. Entonces las personas que tenían un nivel de cultura más elevado usaban esa diferencia de cultura, esa diferencia de conocimiento, para someter a sus hermanos, ¿no? Luego en determinados momentos de la historia, pues ha habido también el sometimiento de ese tipo. Ha tenido que estar apoyado por la violencia, ¿no? Casi siempre, y hoy en día, si os fijáis, está apoyado en una parte por la violencia, y es una parte más minoritaria, porque hoy en día, pues claro, el conocimiento es mucho más grande, entonces la violencia es mucho más censurada, y por eso la violencia es menor, pero el miedo es mayor. Al no poder someternos a base de palos, nos someten a base de miedos. Pero escuchar bien lo que he dicho, porque el hombre, el ser humano, solo se puede someter a sí mismo. Entonces aquí la palabra que determina todo, la palabra más importante, es creer lo que yo creo que es verdad, lo que una persona me cuenta. Yo voy a vivirlo como si fuese verdad, aunque sea una milonga. Aunque me estén contando una mentira, si yo creo que es cierto, lo voy a vivir así. Esto es básicamente lo que define el comportamiento y las creencias de una persona. Y en estos audios que vamos a hablar del ser, pues tenemos que considerar un factor que determina todo, absolutamente todo. Y es que el ser no es una cuestión de creencias. El ser se manifiesta a sí mismo, independientemente de lo que tú creas. Si tú crees, imagínate por un momento lo que voy a expresar de una forma absurda, que es la mejor manera de entender las cosas a veces. Alguien se te acerca y empiezas a escuchar una historia de que tú descendías de un batracio y que tú descendías de una rana en el pasado, y te empieza a contar historias sobre las ranas y muchas historias, y al cabo de 3 meses de contarte historias, tú entras de acuerdo. Acabas estando de acuerdo con el criterio de esa persona y crees que tú eras una rana. Tú puedes creer que eras una rana, puedes incluso empezar a andar a saltos y puedes hasta croar como una rana, pero eso no te va a convertir en una rana. Seguirás siendo un ser humano, haciendo de rana, creyendo que era una rana. El ser no se determina a través de la mente, no se determina a través del conocimiento, no se determina a través del entendimiento. No se determina a través de las opiniones ni de las creencias. El ser se determina a sí mismo. Esa es la magia del ser. Hablaremos más profundamente del ser para que comprendamos. Estos audios están pensados para que podamos entender que el ser no es comportarse, el ser no es creer, el ser no es pensar, el ser no es saber, el ser no es soñar. El ser es un regalo. No es algo que se pueda hacer, no es algo que se pueda construir, es un regalo. La Madre Padre nos ha hecho el regalo del ser, y ese regalo no nos lo puede quitar nadie. Nadie puede hacer que tú dejes de ser. Eso es imposible. Esto es básicamente la presentación sobre el ser. El ser es un regalo, y es un regalo como todos los regalos.
gratuito. Para ser no hace falta nada, ni buscar nada afuera. El ser está ya en sí mismo. Y hasta el próximo audio donde seguiremos hablando del ser. Proclama con orgullo y dignidad tu singularidad.